Listo, vamos a solucionar esta actividad con las palabras agudas para que vean los ejemplos pertinentes. Estamos grabando en este momento para subir el Classroom. París, lo divido en sílabas, el acento está en gris, París, y aquí cumple la primera regla y cumple la segunda, porque dice, si termina en N, S o vocal, llevan tilde. París termina en S. Por esa razón, tiene que llevar tilde. ¿Correctos? Y ahí ya nos va quedando París con tilde. Vamos a japonés, que es uno de los debates que teníamos. Lo primero que hay que hacer es separarla, ¿no? Ja, o, nes. Listo. Entonces yo no digo japonés. Y yo no digo japonés. Yo digo japonés. Japonés. Al decir japonés, quiere representarme que la última sílaba tiene acento y es aguda. Cumple la regla, ¿cierto? Acento en la última sílaba. Entonces, aquí la tiene. Y viene la pregunta, ¿lleva o no lleva tilde? ¿Qué me Sí, dicen lleva ustedes? Lleva tilde Por porque termina supuesto en que S. lleva tilde porque Lleva. termina en S En la en E. ese que está acá. Por eso, japonés. Y ahí le respondo a los que tenían su duda. Japonés es una palabra aguda con tilde. Igual si se le quitara la E y la S, también lleva tilde porque también termina en N. Mientras terminen en ese vocal, lleva tilde. Pero si termina en cualquier otra, que no sea una de esas tres, no lleva tilde. Entonces vamos a hacer el ejemplo de dejar. Llegamos acá, espere para que se vaya. Profe, Señor, dime. que japonés lleva tilde en la E, ¿sí? Sí, porque es una Japonés palabra aguda. lleva tilde en la E. ¿Sí? La E, igual si no estuviera ni E ni la S, Gracias. igual llevaba tilde porque también termina Termina en en vocal. N. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O no la estamos viendo? Sí, profe, sí la estamos viendo. Sí, Ahí me preocupa. Entonces, dejar. Miren este detalle. Yo no digo dejar. Mamá, ¿me vas a dejar ir al parque? No, ¿me vas a dejar ir al no parque? lleva tilde. No lleva tilde porque yo lleva... No lleva tilde porque termina en R, R es una consonante, y Termina como en dice R. la regla, si termina en vocal N o S, lleva tilde, si no, Excelente, no. Duque. Eso es básicamente lo que funciona con las agudas. Cuando tú entiendes esto, vamos a hacer algo más crack todavía, que es sin necesidad de dividirla. Por ejemplo, yo llego a aceptar. Ah, bueno, este ejemplo sí, hagámoslo porque me interesa muchísimo. Resulta que esta sílaba no existe, acep no existe. Entonces uno tiene que dividir a, la A se convierte en sílaba. A, de hecho, gramaticalmente debería ser así. A, sep, tar. Así deberías dividirla. Pero a mí no me desvela eso porque lo que me interesa es que, a mí no me desvela que sepan dividir las palabras por sílabas. Lo que me desvela es que sepan encontrar el acento. Eso es lo importante. Aceptar lleva el acento en tar, porque yo no digo aceptar ni aceptar, digo aceptar. Por esa razón es una palabra aguda. Pero como nos recordaba hace un momento Duque, como termina en R, no lleva tilde porque me rompe la regla. Vamos a hacer una que sea más sin necesidad de dividir. Yo llego a final. Profe, Dime. ¿por qué no hace una difícil? O sea, que no esté ahí entre las finales. Realmente es que no son difíciles. Cuando ustedes se den cuenta con las palabras agudas y graves, las agudas no son difíciles, es muy sencillo. Estas, entre comillas, son difíciles. Llegamos a final. Cuando pasa eso, Duque, que ya lo manejan bien, hay que hacer lo siguiente, no hay que dividir, usted ya lo identifica. Final. Entonces yo digo, bueno, final. Yo sé que final, no estoy escribiendo nada, miren. Yo sé que el acento está en nal, porque digo final, yo no digo final, sino final. Y además termina en No L, termina o en sea que no N, no lleva S. tilde. Entonces ya sé que final es una palabra aguda sin tilde, sin dividirla, sin marcar absolutamente nada. Ese es el nivel al que hay que llegar, ¿vale? Eso es lo que les estoy pidiendo básicamente. Entonces final, para los que no les ha quedado tal vez claro, vamos a marcar acá. Entonces yo llego fi, luego el O sea, espacio. Ya sé que eso fácil. no lleva tilde porque termina en L y me rompe la regla.
Entonces, esas son las agudas, muchachos. Por esa razón, las palabras terminadas en ción con S o con C llevan tilde, porque son agudas, entre otras cosas. Por eso los verbos en pasado, cuando yo les dije, sí, que ya mire, cuando les dije yo que respetó, creó, subió, bajó, pensó, que a veces les escribo en el Classroom que corrige porque falta tilde, pues tiene esa relación, porque los verbos conjugados en pasado son palabras agudas, ¿vale? Claros con eso, vamos a mirar las palabras graves. ¿Alguien por algún motivo tiene pregunta con las agudas? ¿Estamos volando ahí? Entonces vamos con las graves. Profe, Dime. profe, las palabras que terminan en NS vocal y tienen acento, la tilde siempre va a ir, o sea, en la letra o vocal penúltima. Sí, amor. Muy buena pregunta. Esa pregunta que tú me acabas de hacer, básicamente lo que define es lo siguiente. Si lleva tilde, la tilde va sobre la vocal de la sílaba acentuada. ¿Sí me hago entender? Primero, jamás vamos a colocar tildes en consonantes. Las tildes solo van sobre las vocales. Y segundo, si yo digo que ratón, por ejemplo, es una palabra aguda, yo no voy a colocar la tilde en ra, porque estoy contradiciendo. ¿Sí me hago entender? Muy buena pregunta, muy bien, Sofía. O sea, profe, sería la última vocal. Sí, por eso yo les digo a ustedes que no me digan, por ejemplo, ya alguien me dice en corazón, profe, la tilde va en la O. No porque tenemos una O aquí y una O aquí. Tiene que decirme, profe, la tilde va en son. Y ya sabemos que va sobre la vocal O, no va sobre la N ni la Z, porque nunca se tildan las consonantes. Ya estando ahí volando con las agudas, que son entre comillas las más fáciles, pasamos a las graves. ¿Cuál es el detalle de las graves? Las graves es todo lo contrario a las agudas. Y si lo miramos así, la cosa cambia. Chara, dime. Te escucho. Es que, ¿cómo sería si las tildes se pudieran colocar en letras, digo, en consonantes? No, porque es que la base fonética de una palabra es la vocal. Por eso es que cuando ustedes aprenden a leer y a escribir, lo primero que aprendemos es las vocales, ¿sí se acuerdan? A, E, I, O, U. Y luego empezamos a combinarlas con consonantes para hacer sílabas. Por Mejor dicho, eso es que comenzamos con mamá y ajá. ya tilde. Por ejemplo, por esa razón, muchachos, si ustedes lo miran muy bien, no se podría hablar ni escribir si las vocales no existieran. Sin las vocales no se puede escribir ni hablar, o sea, no sería coherente. Ah, Pero, sí, ¿Por qué, profe? se puede. no, dígame en una sola Porque si palabra, usted no va a combinar la B y la S. dígame en una sola palabra que no lleve una vocal, mínimo una. No existe, Tablero, pizza, de no todo existe. ahí, con No existe vocales. una sola palabra que Hasta no un lleve marcador. mínimo una vocal, pero pues la mayoría de palabras no tienen todas las consonantes. ¿Sí me hago entender? Hay consonantes que se pueden omitir. De hecho, raras veces usamos la Z, la X, la Y de yuca, la usamos muy pocas veces. Las vocales no, no se puede. O sea, no se puede conformar nuestro lenguaje sin las vocales. No se puede hablar sin las vocales. Dígame, por ejemplo, la palabra puede sin usar vocales. Eso es lo que diríamos más o menos fonéticamente. No se puede. Por eso es que las vocales son las que manejan el acento y son las que van tildadas. Profe, ¿qué tal que si no hubieran existido las vocales? No, no se podría conformar el lenguaje. Ahora, si ustedes miran, en todos los idiomas las vocales están. No sé si en otros países se llamen vocales, pero están presentes. Lo que simboliza la A, la E, la I, la O y la U. Son necesarias. Vamos a las graves. ¿Por qué les decía que las graves básicamente son lo diferente a las agudas? Miren la regla primera. Miren lo chévere que es esto. Son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Mientras las agudas era la última, ¿se acuerdan? Las graves es la penúltima. O sea, ya no es esta que está aquí, ¿sí? Sino esta. Es la penúltima. Esa es la primera regla de las graves que hay que memorizar. Y la segunda regla de las graves, si terminan en N, espera que es que me gusta verlos y me siento mal si no están por ahí. Si terminan en N, S o vocal, no llevan tilde. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Mientras las agudas me dice que si termina
en NS vocal sí llevan tilde, las graves no. Es todo lo contrario. Pero si termina en Profe. cualquier otra letra, entonces hay que colocarle tilde. Dime quién preguntó por ahí algo. Yo, profe, pero entonces bicicleta, ¿por qué no lleva tilde si no termina en eso? Ya te digo por qué. Ah, Pon no, 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 atención. sí, sí Porque la termina en regla es diferente. Mientras las agudas dicen que si terminan en S o vocal, como la vocal de bicicleta, llevan tilde, las graves no. Si terminaran en otra letra, sí llevaría. Ya les pongo el ejemplo difícil. Vamos a bicicleta. Entonces escribimos bicicleta, la dividimos. Esta me gusta porque aquí les voy a explicar algo nuevo. Bicicleta. Entonces miren acá. Última, penúltima, antepenúltima y esto se llama tras antepenúltima. Para irlos contextualizando de una vez, esta última es aguda, penúltima es grave, antepenúltima es esdrújula y tras antepenúltima es sobresdrújula. Pero realmente creo que en nuestro alfabeto castellano no existe ninguna palabra que tenga acento aquí, o sea que no hay sobresdrújulas. Lo hacemos como para diferenciar. Profe, ahí está sílaba. Ah, no, me equivoqué. Esto es esdrújula, pero lo vemos después. Es Sílaba. esdrújula. Ajá, porque lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Entonces ya tengo bicicleta. Resulta que yo no digo bicicleta. Lo que pasa es que me compré una bicicleta. Lo que pasa es que me gusta montar en bicicleta. Yo no digo eso. Yo digo, me gusta montar en bicicleta. Me compré una bicicleta. Hago deporte en la O bicicleta. sea, tiene el acento en cle. En cle. Y eso quiere decir que tiene el acento en la penúltima sílaba. Por esa O sea, razón es grave. Cumple la primera norma. omitiata Ajá. Entonces, como tiene el acento... a las agudas. Exacto, es lo contrario. Como tiene el acento en la penúltima, es una palabra grave. Y hasta ahí todo chévere. Profe, Dime. entonces, ¿por qué ahí, o sea, ahí en sílaba, porque lleva tilde en la I arriba? Porque hay un Porque es problema. esdrújula. Ponle que sí, la, va. Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. El acento lo tiene acá. Porque yo digo sílaba. Sí, Yo no digo, sílaba. yo no digo sílaba ni sílaba. sílaba. Digo sílaba. Y resulta Si la que valla las quedaría esdrújulas- como una palabra de indígenas. Profe Exacto. Mario, vaya y lava la losa. Sí, lava. Ah, Sí, bueno. lava la losa. El profesor Mario, sí, lava la losa. Sí, lava la losa. Pero esa no sirve porque me la estás dividiendo. El caso es que esto es después, Sí, profe. para que no se me confundan. Pero espera, el punto ¿cuál es? Que todas las esdrújulas llevan tilde, sin importar cómo termine aquí. Pero eso lo dejo de últimas porque me parece que son las más fáciles. El problema de la esdrújula Porque si lava, si usted hace sí lava, ya está separándola así de lava. sí, me la estás dividiendo y ahí ya valimos. Pero no se confundan porque ese sílaba es el tema que sigue después. Una Entonces oración con sílaba. yo llego acá a bicicleta, ¿vale? Entonces ya sé que tiene el acento en la penúltima, pero me rompe la regla. Mientras que en las agudas aquí lleva la tilde, en las graves no. La grave me dice que si termina en NS vocal, no lleva tilde. Por esa razón, bicicleta no lleva tilde. Por esa razón, muchachos, señoritas, la mayoría de palabras graves no llevan tilde. Aquí tengo otro ejemplo de una grave sin tilde. Miren, tablero. Tablero. Y aquí volvemos a lo mismo. Cuando digo última sílaba, que está marcada con la sigla U, es aguda. Penúltima es grave y antepenúltima es esdrújula. Yo no digo tablero. Yo no digo Luisa, borra el tablero. O yo no digo Luisa, borra el tablero. Yo digo Luisa, por favor, borras el O sea, tablero. profe, por eso. Por eso lo importante es No. saber identificar los acentos. Entonces Luisa sabe que es tablero. O sea, al final lleva tilde en la fin.
Profe, Al se silenciar. le escucha. Prende el Dice micrófono. que dice que si termina en ese vocal no lleva tilde. Las graves es lo diferente a las agudas. Por eso tablero, como ven acá, es una palabra grave No sin lleva tilde. tilde. No lleva tilde porque me cambia la regla. Es que aquí el detalle, ¿cuál es, muchachos? Para que lo tengan muy claro. Las agudas, si termina en NS vocal, ¡pum!, lleva tilde. Las graves, si termina en NS vocal, no lleva tilde. Es lo contrario. Les voy a dar un ejemplo de una grave que sí lleva tilde, porque me rompe esa regla, miren. Difícil. 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 Yo no digo difícil, yo no digo difícil, digo difícil. Que no termina ni en Última S, ni S aguda. o vocal. Excelente, penúltima grave, pero no termina ni en N ni S vocal. Dice que si terminan en N, S vocal, no llevan tilde, pero si terminan cualquier otra, sí lleva tilde. En este caso, esta palabra tiene la L, me rompe la regla, por esa razón sí lleva tilde. Vamos a hacer una actividad para que miremos cómo funciona esto de forma más puntual. Aquí tenemos una serie Profe, de palabras, dime. ¿álbum no es con N? Sí, álbum. Pero no es con N. Ya te digo cómo miramos esa. Sí, creo que sí tienes razón. Álbum. Aquí sería. Sí, me hiciste dudar. Ya miramos. Vamos a hacer estas entonces. Se las voy a dictar. Se las voy a dictar y. O háganme un favor, escríbanlas ahí desde Ángel hasta Cobija. Y enumérenlas porque las vamos a dividir. Todas esas. ¿Desde qué, profe? ¿Desde cuál? Desde Ángel. Profe, O sea, ¿no hacemos algo? No, esto. Muchachos, álbum sí es con M. Álbum es con M. Vamos a hacer Sí, las cosas. profe, algunas con M. Desde álbum Desde hasta álbum cobija. hasta cobijo, Sí, sí. ponemos otro título. ¿Se las profe. dicto o qué hago? Sí, ejercicio palabras graves. ¿Quieren que se las dicte? Hágale, profe. No, Eh, profe, yo No, ya las profe, ¿para qué? bueno, escríbalas allá juiciosos. ¿Para qué está? Profe, está como título, podemos colocar palabras agudas, graves. Y coloca palabras graves. Gracias. Listo, profe, ya terminé. ¿Cómo te decimos Cristancho? ¿Las? Vamos a intentar hacer lo Rapidash. siguiente, muchachos, señoritas. Van a hacer el ejercicio. Ahí enfrente van a dividir las palabras y van a identificar. Todas son graves, ¿vale? Aquí lo que tienen que identificarme es si lleva o no lleva tilde. Eso es lo que tienen que hacer en Profe, esto. Señor, ¿será que puedes colocar la anterior diapositiva, por favor? ¿ya todos copiaron? Yo sí. No. Voy a- No, voy- profe, un momentito. voy a hacerles un ejemplo acá Ya, profe. para que lo repasemos. Profe, nosotros. pero. Pongan atención acá. Pero ¿cómo se partiría? No Pues, tiene sería letra, papá. al y boom. Y después, Al y boom. Excelente, Álbum. álbum. Pongan atención acá todos. Paren ahí y miren acá la pantalla. Si no han terminado de escribir, tranquilos, ahorita siguen. Tenemos álbum. Entonces, ya les dije que todas son graves, pero sin embargo pueden remarcar. Yo no digo álbum. Es que me gusta el álbum de fotos. Te quiero mostrar una foto que tengo en mi álbum. No. ¿Me prestas tu álbum? ¿Me dejas ver el álbum de tus fotos? Por esa razón, al es una palabra grave. Pero entonces aquí tenemos esta regla.
Mirando acá. No, profe, esa no lleva tilde. Dice que si terminan en N, S o vocal, como que no, no llevan tilde. Sí Es decir, lleva lo tilde porque contrario. no termina ni en S ni Porque no en comienza ni en N S, ni ni en S, vocal. o vocal. Excelente. Termina en Termina Si, en si álbum terminara en N, en S o en llevaría tilde. vocal, Ah, llevaría entonces tilde. sí, entonces no Pero lleva tilde. termina, ¿cómo que no? Sí, ¿Cómo ahí que lleva. sí lleva tilde? Si tuviera, si estuviera con N, Lleva no tuviera tilde. Miren ¿Qué? este ¿Quién ejemplo, está miren diciendo que no? este ejemplo tan particular. An, hell. Y aquí Ah, me no, dice lo lleva siguiente. tilde. Lleva tilde en la. 7 no lleva porque tiene N, profe. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde termina Exacto, N? silencio, silencio. Aquí volvemos al ejemplo. Si termina en Termina en una N, ese vocal no lleva tilde, pero si termina en cualquier otra sí lleva tilde. Resulta que termina en L. Lleva tilde en la A. Por esa razón, Ángel lleva tilde, ¿vale? Quiero que ustedes allá solitos, muy juiciosos, hagan ese ejercicio con esta. ¿Ya todos anotaron? Sí, profe. Espere, O profe, sea, espere, no me le esa no va en la última sílaba, va en la primera. Pues en ese caso, ¿no? En la penúltima. Todas las graves tienen el acento y si lleva tilde, la tilde va es en la penúltima sílaba. Intenten hacerlas ahí, yo ya las voy a Creo que me corregir equivoqué. para que comparemos. Profe, y así los textos académicos nos van a salir mejor. No, todo, absolutamente todo cuando escriban. ¿Quién me preguntó algo por ahí? Profe, toca dividirla. Le recomiendo que sí, para que le tomen la práctica, pero cuando uno ya es crack no hay necesidad. Lo que pasa es que esto es una actividad de repaso dentro de la clase para el quiz de la próxima semana. Entonces, pues quemen todas las opciones y los mecanismos para poderla hacer. Profe, Señora, es que no entiendo qué hay que hacer. ¿quién me preguntó por ahí? Sara Rojas. Yo, profe. Lo que yo acabo de hacer, amor, pero sí estuviste sí entendiste cómo se llaman las agudas. Lo que tienes que hacer es escribir esas palabras en tu cuaderno, una hojita, dividirlas, como estoy haciendo yo aquí, árbol, Sí, señor. y identificar si lleva tilde o no. Voy a hacer el ejemplo de árbol. Ya sé que árbol es grave, todas son graves, pero vamos a reiterar porque lleva el acento en ar, ¿cierto? Árbol. Y lleva tilde en la A Y porque resulta que las graves me dice aquí, Sí, cráter si termina, lleva espérate, la no primera. lleva N ni S si o vocal. termina en Entonces N, S termina en vocal, L. no lleva tilde, no lleva. Pero si O termina sea, en cualquier otra, sí lleva. Y sí, árbol porque termina termina en en L L. y L es una consonante. Hombre. Y Exacto, la regla por dice que esa solo es razón. N, S o Y ahí O lleva sea, tilde árbol. en cráter llevarían la, Correcto. ¿sí? En la primera. Cráter es un ejemplo de que tú podrías hacerla sin dividir, solo mirando. Es más, cuando ya ustedes lo vuelven hábito, pueden hacerlo sin estar dividiendo. Usted puede hacerlo solo leyendo la palabra. ¿Qué es lo que tienen que hacer básicamente? Leerla en voz alta, pero saber la regla. Entonces yo puedo llegar acá y decir cóndor. No tengo que dividir, digo cóndor. Yo no Cóndor digo, no yo no digo lleva tilde. cóndor, digo cóndor, ¿cierto? Entonces yo ya sé, vamos a hacerla acá para los que no hemos comprendido bien todavía. Cóndor, la separo. Profe, o sea, cóndor lleva tilde en la O porque termina en R, la regla dice que solo es N vocal. R es una consonante, entonces lleva tilde. ¿Puso solo una? Muy bien, El Felipe. profe puso las tres últimas que... Profe, usted puso las tres últimas que no tienen tilde. Profe, Señora, una pregunta. En abanico y en abuelo no tienen tilde, ¿cierto? No, muy porque buena. terminan en vocal. Mira cómo funciona. Primero aquí tienen En que las analizar últimas cuatro. cómo la vamos a dividir. Miren, A, porque la sílaba abu no existe. Por eso ya no lo Sería vamos a hacer. A, bu, e, A, lo. excelente. Abu, lo. Esta es la verdadera división de esta palabra. Pero usted puede hacer esto y no me preocupa.
Para que no se confunda, no me preocupa, porque yo no estoy estudiando aquí cómo separar sílabas, sino cómo encontrar los acentos. Ya terminé, Abuelo. profe. Yo no digo abuelo. El acento va aquí, ¿cierto? Se me Abuelo. murió el abuelo. Abuelo. O sea que es una palabra, obviamente, pues ya les reitero que es grave, pero no lleva tilde porque terminas en vocal. Abuelo es una palabra grave sin tilde. Y miren acá otro ejemplo Las particular. últimas 4 terminan en vocal, entonces no tienen tilde. Banco. Muy Tanto bien, tampoco. Jesus. Profe, y débil. Sí, tiene. Débil. Esa sí tiene. Claro que sí tiene porque Sí termina en E. tiene. La E. Entonces tú vas acá, ¿sí? Y escribes Bill. Bill. Entonces me rompe la regla porque resulta en E. que termina en L. Entonces, muchachos, es que aquí, aquí lo que te puede confundir es eso, pero si lo tienes claro, si las agudas terminan en N, ese vocal, llevan tilde. En cambio, las graves, si terminan en eso mismo, en ese vocal, no llevan tilde. Pero si terminan en cualquier otra, la aguda lleva tilde. Como débil, Profe, pero L, entonces débil tiene tilde en la E porque por tiene supuesto. L y la regla tiene. La Sí, regla tiene. termina en N o ese vocal no llevan tilde. Excelente. Son Lo que fáciles, estás usted se las volando. aprendió así ya. Lo que pasa es que las estoy explicando yo, entonces cuando explico yo es fácil. Ah, ¿cómo le decimos, profe? Superó. Es que es crack, es crack. Y volvemos acá a la palabra cráter. Mire, la palabra cráter también tiene ese detalle y es que termina en R. Por esa Esa razón, es la A. cráter, pero minúscula, no sabemos guaches. Pero igual lleva tilde porque Termina en Sí. L. termina en R y R es una consonante, no una vocal. Pero entonces, abuelo, sí tendría tilde en la O. No, papá, porque ¿Qué? termina en O. Termina en vocal. Termina en vocal. Pero en las agudas, profe. Si fuera aguda. Ah, pero si fuera aguda, pero es que usted no dice Si abuelo. fuera aguda. Usted no dice abuelo. Profe, pero entonces, Abuelo, me gasté un ¿por qué melado. abuelo sí es grave? ¿Cómo? ¿Por qué abuelo es grave? Porque el acento está en la E y no en lo. Es decir, el acento no está en la última sílaba, sino en la penúltima. Entonces no es abuelo. Pero abanico, ¿dónde lleva? Abanico. Abanico. Tú no dices, bueno, si es el verbo abanicar, pero En la este I. es el sustantivo. Yo no digo abanicó. Ah, me gustó ese abanicó. Me estoy echando aire con el abanico. O tampoco dices, me gustó ese abanico. No, abanico. Es como. Es grave. Una pronunciación. Sí, el acento está como lo pronuncias. Y aquí el detalle es que, como termina en vocal, entonces es una palabra grave sin tilde. Yo aquí coloqué eso pues para experimentar, pero se van a dar cuenta que la mayoría de palabras que uno utiliza graves no llevan tilde. Sí, a todos estamos usando tilde y acentos. Eso que dice Jesus es verdad. Todo el tiempo estamos usando los acentos. Profe, una pero lo que no pregunta. hacemos es escribirlo. Dani. Profe, ¿por qué la Si se quitaste? sale, volvemos a entrar. No, Dani, todavía quedan 7 minutos, no te preocupes. Profe, ¿por qué la quitaste? ¿Qué cosa? Pues ya acabamos ahí, ¿no? Todavía están 7 haciendo- minutos de charla. Dime, ¿quién dijo yo? Abuelo tiene tilde, ¿no es cierto? No, No, amor, porque no, porque amor, termina. Porque No. termina en vocal. termina en vocal y al terminar en vocal Termina en me vocal. rompe la regla. Vamos a hacer el Pero siguiente sí ejercicio. tiene acento. Vamos a hacer este. Abuelo tiene acento y ahí. Es que en eso que tú acabas de decir, Jesus, todas las palabras, todas llevan acento. Sí. Pues eso es lo que hace que sean pronunciadas coherentemente. Vamos a hacer un ejercicio. Porque ustedes allá. no. Yo voy a escribir palabras. Cantemos esta canción. En estos últimos 5 minutos voy a escribir palabras y ustedes van a identificar si es aguda o grave, si lleva tilde o no. Entonces voy a escribir, pero no lo digan porque Hágale, profe. los demás háganlo allá. y yo Nosotros después- también lo teníamos. También nosotros. Profe, o sea, solo le colocamos si es aguda o grave o la separamos y le hacemos todo. Si usted es crack y puede hacerlo sin separar, genial. Pero si no, usted ya- lo que me interesa es que cuando yo pregunte, Profe, yo usted ya- levante la mano y diga. Profe, Ah, listo. Dime, Yo ya la hace. Sin separar. Chara, ¿qué vas a decir? O preguntar. profe. Hola, profe. Carol, ¿vas a preguntarme algo? Sí, profe, Condor no tiene tilde, ¿cierto?
Sí tiene tilde. Sí tiene tilde. ¿Por qué ¿Cómo tiene termina en tilde? ere? Con. Porque termina en ere. Háganlo fácil. Si en las graves termina en una consonante, no, póngale la tilde. Ya, salió eso. Digamos, ¿no? Gracias. Profe, está silenciado. No se confundan en eso porque la N y la S también son consonantes. No, la regla es esta. Las agudas, si termina en N, S o vocal, lleva tilde. O sea, profe, En la grave, invertir. espera, Jesus, sí, es lo Invertirlos. contrario. Y si termina en las graves, en S vocal, no lleva tilde. Vamos a hacer acá un ejemplo sencillo. Allá cada uno caméllenle a esta palabra. Identifiquen si es aguda, si es grave, si lleva tilde, si no lleva tilde. Pero no me digan todavía porque los demás tienen que echarle mente. Ya la tengo, profe. Ya la tengo. Crack no tiene ni siquiera que escribirla. Profe, ¿Sí? ¿lo escribimos en el cuaderno o no? Ahí en la hojita donde tú estés trabajando. Pero si es crack, ni siquiera necesitas eso. ¿Chara? Profe, toca poner si es grave o aguda. Grave, aguda y si lleva tilde o no. Vuelvo y repito, si tú eres crack, no necesitas ni siquiera dividirla. Tú la puedes sacar por acento y por tono. ¿Quién me la quiere decir? Que levante la mano decentemente. No, levante la mano y leo la palabrita. Luisa. Te escucho, Luisa. Es una palabra grave. Es una palabra grave. Excelente, Luisa. ¿Por qué es grave? Porque faz. Entonces, ¿qué pasa? Yo no digo gafas. Muy bien, Luisa. Yo no digo gafas. Yo digo es gafas. Profe, pero la regla dice que el acento está en la A. o S vocal. Por eso, no tiene Espérate. tilde. Lo primero que hay que hacer es identificar si es agudo o grave. Entonces, como yo no digo gafas, o sea, quiere decir que el acento no va en la última, o sea, no es aguda. Yo digo gafas, Va en la o sea, que el antepenúltima. acento va en la penúltima, ojo, penúltima, no antepenúltima. Y entonces es grave. Ya sé que la palabra ya sé que es grave. Coloquémosle por acá. Pero no entiendo Profe, por qué. lance otra. Y No entiendo por qué, ¿qué? no lleva tilde porque dice que si las palabras graves terminan en N, S o vocal, no llevan tilde. Por eso gafas es una palabra grave sin tilde. Profe, ya se va a acabar la clase, faltan 3 minutos. Hagamos una última, esta tan sexy. Hágale la última, profe. Mente allá. A ver si la entendemos o no. La palabra es lápiz. ¿Ya la hiciste, Chara, mentalmente? Pero dejemos que los demás... Ya la tengo. Justin, que no me ha hablado hoy. Dime, Justin. Profe, yo también. No, estaba Estoy así. con Justin, estoy con Justin. Yo ya la tengo, profe. Justin, Profe, yo también la tengo. No, profe. Justin, dime. Profe, yo ya la tengo. Yo también ya la tengo. Justin, te escucho. Es aguda. Profe, déjame participar. Ojo, Justin dice que es aguda. ¿Seguros? No. Es grave. Es grave. Juan. Es grave. Solo escucho a Juan. Dime, Juan. Es grave. Es grave. Es grave. Pilas con eso. Es grave porque tiene la tilde en la A. La Pis. pis. ¿Cuál es el detalle? Grave lleva tilde. No puede ser. tiene coma Silencio. No puede ser aguda porque resulta que el acento no está en pis, está en la. Yo digo lápiz. Yo no digo, ¿me prestas el lápiz? No, yo digo. Profe, y esa lleva tilde. Sumado a ello, después de que ya sé que es grave, termina en Lleva Z. tilde. O sea, en las graves, muchachos, si termina en NS vocal, lleva tilde, pero termina en Z. Lleva. Lápiz es una palabra grave con tilde. Voy a parar en este mismo instante el video para subirlo ahorita.